wipe out your family to be with me. Did you ever say anything to him about like? Never. I don't even know if I should say this, but Chris, while he was talking to Special Agent Coder, made a lot of movements towards his neck area. Special Agent Coder actually came out of the room and he said he may have strangled her. It's interesting that agents draw conclusions based on Chris's body language, but why weren't the same conclusions drawn for NK's despite her exhibiting the same exact behavior? It's Shanann. Para 2026, algo inquietante comienza a agitarse dentro de los armarios sellados del condado de Weld, un caso declarado cerrado. Hace tiempo empieza a sentirse inconcluso de nuevo. Durante 7 años, el nombre Nicole Kessinger ha existido en una zona gris legal, nunca se cargaba, oficialmente un testigo colaborador, rodeado en silencio por lo que muchos creen que era protección fiscal, aunque ningún documento lo especificaba claramente. Luego un detalle se niega a desvanecerse. La misma mañana en que Shanann Watts desapareció, Kessinger instó a Chris Watts a borrar todo su historial de Facebook. No más tarde, no después de un arresto. Esa misma mañana, esto no suena a confusión. Parece urgente, conciencia digital, miedo a dejar rastros. Así que la pregunta cambia, lejos de lo que hizo Chris, sobre si un acuerdo temprano puede resistir nuevas señales de posible obstrucción. Lo que sigue se construye desglosando informes, plazos y testimonios, una fractura a la vez. Comenzamos reabriendo los archivos de 2018, no para revivir el crimen, sino para enfrentar una realidad legal que nunca llegó a resolverse. Inmunidad. Dentro del sistema judicial de Colorado, el rápido acuerdo de culpabilidad del fiscal Michael Rourke con Christopher Watts ha sido durante mucho tiempo presentado como una cuestión de eficiencia, una forma de ahorrarle al Estado el coste de un juicio prolongado, una forma de proteger a las familias de las víctimas de años de testimonios públicos y detalles gráficos. Sobre el papel, funcionó. El caso se cerró rápidamente, la frase fue definitiva, pero la velocidad siempre deja algo atrás, y en este caso el coste de la eficiencia fue la creación de un escudo legal tan efectivo que siguió a una persona fuera de la sala de interrogatorio y a 7 años de silencio, Nicole Kessinger, una mujer íntimamente involucrada con el hombre que confesó haber matado a su esposa embarazada y a sus hijos. Preguntó una mujer durante un largo rato. Una mujer que se marchó sin cargos, sin condiciones documentadas públicamente y sin que nunca se le exigiera rendir cuentas por decisiones que siguen preocupando a quienes estudian este caso. Todo acuerdo de cooperación se basa en una única premisa, toda la verdad a cambio de protección. El sistema judicial puede tolerar acuerdos incómodos, pero solo si la honestidad es total. En el momento en que la honestidad se fractura, el propio acuerdo se vuelve inestable, y cuando colocamos las declaraciones juradas de Kessinger junto a datos digitales recuperados, esas fracturas se vuelven imposibles de ignorar. Dijo a los investigadores que no sabía que Shanann Watts estaba embarazada hasta que el caso se hizo público. Se describió a sí misma como engañada, manipulada emocionalmente, ajena al verdadero estado de la vida familiar de Chris Watts. Sin embargo, las búsquedas recuperadas en Google cuentan otra historia. Semanas antes de los asesinatos, buscó a Shanann por su nombre. Investigó la situación familiar de Chris repetidamente. No eran clics accidentales ni curiosidad vaga. Muestran conciencia en un momento en que ella luego afirmó ignorancia. Esto no es un lapso de memoria, es una contradicción. Y en una investigación por homicidio, las contradicciones dadas bajo el paraguas de la cooperación no son benignas. Redirigen la atención, remodelan las prioridades investigadoras, reducen silenciosamente el alcance de las preguntas de formas que no siempre pueden revertirse. La información falsa no necesita cambiar el resultado de un caso para causar daños, solo necesita alterar el camino. Cuando los investigadores dependen de un testigo colaborador, cada omisión se convierte en un desvío. Se ha perdido el tiempo, el enfoque cambia, leads geniales, y cuando esas omisiones implican comportamientos digitales, las consecuencias son especialmente graves en un caso basado en plazos y trazas electrónicas. A los 2026, los analistas legales han comenzado a reevaluar la durabilidad de esta protección.
no porque haya ocurrido nueva violencia, sino porque las suposiciones que sustentaban las decisiones originales ya no se cumplen. La inmunidad, ya sea formalmente escrita o informal, no sobrevive al engaño. Si se consigue la cooperación mediante divulgaciones incompletas o engañosas, el escudo puede fracturarse bajo su propio peso. Un detalle destaca con particular fuerza. Los investigadores documentaron que Nicole Kessinger borró todo su historial de mensajes con Chris Watts antes de entregar su teléfono. No fragmentos, no son hilos selectivos. Todo. Esto no se hizo después de presentar cargos. Ocurrió mientras ella se presentaba como alguien que intentaba ayudar a las fuerzas del orden. Cuando leí esa nota del investigador, algo se me apretó en el pecho. Las personas que quieren ayudar no limpian sus dispositivos primero, se los entregan y explican lo que temen que puedan encontrar. Borrar todo no es cooperación, es control, y una vez que los datos se destruyen, la intención se convierte en lo único que queda por examinar. Durante 7 años, la ausencia de Kessinger de la vista pública se ha descrito como desaparición. No lo era, era protección, silencio, deliberado, efectivo, pero la protección envejece mal, la tecnología evoluciona, los datos eliminados se vuelven reconstruibles y los funcionarios que ahora están revisando este caso no son quienes negociaron su cierre original. Investigadores comunitarios y expertos legales independientes están ahora reuniendo argumentos centrados no en volver a litigar el asesinato, sino en la obstrucción. La destrucción de pruebas digitales no es una acusación emocional, es un concepto estatutario y exige escrutinio independientemente de quién se beneficie del silencio. Aquí es donde el escudo legal empieza a resquebrajarse, no porque alguien afirme que Kessinger cometió un asesinato, sino porque la integridad de la investigación en sí está ahora en duda. Cada nuevo detalle examinado ensancha la fractura, no lo suficiente como para declarar culpable, lo suficiente como para exigir respuestas. La cuestión ya no es si el caso terminó rápidamente, es si terminó honestamente. Y sí, en nombre de la eficiencia, el sistema aceptó una verdad inconclusa y la llamó justicia. Para entender cuánto se pudo ocultar, tenemos que ralentizar el reloj y volver a la noche del 12 de agosto 2018. Esta es la estrecha ventana en la que una rutina doméstica ordinaria colapsa silenciosamente en una catástrofe. La línea entre antes y después se disuelve aquí, y en el centro de ese colapso se encuentra un solo evento que nunca ha sido explicado del todo, una llamada, 111 minutos de duración, entre Christopher Watts y Nicole Kessinger. En sus declaraciones oficiales a los investigadores, Kessinger describió la llamada como poco relevante, una conversación normal, hablando de sentimientos, sobre el futuro, sobre cómo sería la vida una vez que Chris se librara de un matrimonio que se estaba deteriorando. Sobre el papel suena casi aburrido, pero cuando pones esa descripción junto a la realidad de lo que ocurrió solo unas horas después, la explicación empieza a tensarse. No era una revisión casual, esta fue la llamada más larga registrada entre ambos. Ocurrió la última noche que Shanann Watts estaba viva, y ocurrió en un momento en el que cada decisión tenía peso. Los analistas del comportamiento, que miran atrás años después, se quedan con una pregunta directa. ¿Cómo es posible que una pareja en la fase emocionalmente más intensa de una aventura pase casi 2 horas al teléfono en vísperas de la aniquilación familiar, sin tocar conflicto, miedo, logística o consecuencias? No hay grabación, sin expediente, solo metadatos, duración, marcas de tiempo y el silencio que sigue. Cuando los investigadores examinaron los datos del teléfono, observaron actividad irregular esa noche. El teléfono de Chris Watts permaneció fijo en la casa de Saratoga Trail, sin movimiento, no viajar, pero el dispositivo de Kessinger contaba otra historia. Su teléfono mostraba actividad de datos repetida, acceso al mapa, consultas de ubicación, búsquedas vinculadas a yacimientos petrolíferos, y aparece un nombre que más tarde definiría la escena del crimen, Servi 319. No era un lugar aleatorio, Servi 319 no era un lugar de interés personal ni de conveniencia, era un remoto sitio de Anadarko Petroleum, un lugar al que Chris tenía acceso por trabajo, un lugar que horas después se convertiría en el lugar de descanso final de Shanann Watts y donde Bella y Celeste Watts fueron arrojadas a tanques de petróleo. Eso importa. La pregunta es simple pero inquietante.
¿Por qué una empleada administrativa a altas horas de la noche estaría comprobando las coordenadas de un remoto yacimiento petrolero que no tenía motivo profesional para visitar? Los investigadores observaron la actividad, existe en el archivo, pero el impulso del caso, impulsado por la rápida confesión de Chris Watts, hizo que ciertos hilos nunca se deshicieran con suficiente fuerza como para deshacerse. Otro detalle ha resurgido a medida que las técnicas forenses digitales han avanzado. Los investigadores identificaron la presencia de una aplicación de mensajería disfrazada en el teléfono de Kessinger, diseñada para parecer una calculadora. Aplicaciones como esta están diseñadas para ocultan las conversaciones tras cifrado y interfaces falsas. En 2018, la capacidad de las fuerzas del orden para extraer e interpretar completamente los datos de tales plataformas era limitada. Hoy en día, esa limitación ya no existe. Los expertos que revisan el caso en 2026 creen que la llamada telefónica de 111 minutos puede no representar el alcance completo de la comunicación esa noche, puede que solo fuera la capa visible. Un canal público que oculta conversaciones paralelas que ocurren a través de plataformas cifradas o disfrazadas. Esa posibilidad por sí sola cambia la noche. Hay teorías que van más allá. Esa guía puede haberse dado. Esos consejos podrían haberse intercambiado sobre cámaras de vigilancia, actividad vecina o cómo construir una narrativa de desaparición. Estas siguen siendo hipótesis, no conclusiones, pero no surgen de la imaginación, surgen del patrón, por el comportamiento, de lo que fue borrado. La petición que siguió es fundamental. Tras la desaparición de Shanann Watts, Kessinger instó a Chris a borrar su cuenta de Facebook, no para apartarse, no cambiar la configuración de privacidad, para borrarlo completamente. En el contexto de una investigación de persona desaparecida, esa solicitud no puede descartarse como pánico emocional. Es un acto deliberado destinado a eliminar una línea temporal digital. Mientras leía esta secuencia, una realización me recorrió un escalofrío. Mientras ocurría esa llamada, Shanann Watts estaba en el aire, volando a casa, sin saber que se estaban tomando decisiones que quizá ya habían sellado su destino. Tanto si se discutió explícitamente la violencia como si no, el momento por sí solo es devastador. La ausencia de una grabación nos deja sin certeza, pero el silencio en sí mismo puede ser prueba cuando es sistemático. Kessinger nunca ha proporcionado un relato detallado de esa llamada. No hay recuerdos minuto a minuto, sin colapso emocional, solo distancia, distancia controlada. A los 2026, la inteligencia artificial y la modelización conductual permiten a los analistas simular escenarios probables basándose en datos conocidos, duración, comportamiento de búsqueda, eliminaciones, proximidad al crimen. La imagen que surge no se basa en lo que se dijo, está construido sobre lo que se eliminó. La verdad de aquella noche no vive en el testimonio, vive en la ausencia, en los 111 minutos que nunca se grabaron, nunca recuperaron y nunca se explicaron del todo. Y la pregunta que ahora presiona más que nunca es si cualquier acuerdo alcanzado en los primeros días de este caso puede sobrevivir a pruebas que sugieran preparación, ocultación y un esfuerzo coordinado para borrar un rastro digital antes incluso de que se encontraran los cuerpos. Cuando descendemos a las capas digitales de este caso, la imagen de Nicole Kessinger vuelve a cambiar. Lo que emerge ya no es el retrato de una mujer en shock tras descubrir una mentira, sino alguien que demuestra un notable nivel de conocimiento técnico, alguien que entendía en tiempo real cómo la información podía ser borrada, sobrescrita y dificultada de recuperar. Los archivos de investigación capturan un detalle que aún resuena años después. A las pocas horas de que la desaparición de Shanann Watts y sus hijos se hiciera pública, Kessinger comenzó a buscar en Internet métodos para eliminar permanentemente mensajes y datos de teléfonos, no cómo preservar pruebas, no cómo ayudar a los investigadores, cómo destruir registros. Ese momento importa. En cualquier investigación de homicidio, las primeras horas son críticas, las acciones tomadas en ese periodo no se juzgan de forma aislada, se juzgan en contra de la intención, y investigar activamente la destrucción de datos durante un caso de personas desaparecidas en desarrollo no es un acto neutral, es una conducta que invita a ser examinada bajo el prisma de la obstrucción.
A lo largo de sus entrevistas, Kessinger enfatizó la cooperación. Ella dijo que entregó su teléfono voluntariamente, se posicionó como transparente, pero análisis técnicos posteriores sugieren que el dispositivo que llegó a los investigadores ya estaba alterado. Partes significativas del historial de mensajes parecían haber sido sobrescritas por datos basura, un método comúnmente utilizado para reducir la posibilidad de recuperación forense. Esto no fue una eliminación accidental, fue un proceso deliberado. Igualmente revelador es lo que ya no existía en el dispositivo. Los investigadores señalaron la presencia previa de una aplicación de mensajería disfrazada, comúnmente conocida como bóveda calculadora. Herramientas como esta están diseñadas para ocultarse, ocultan imágenes, vídeos y texto tras una interfaz falsa y a menudo emplean cifrado. Cuando se examinó el teléfono, esa aplicación ya había sido completamente eliminada. Sin contenedor, no hay registros accesibles, solo ausencia. Analistas independientes que revisaron el caso años después han planteado una posibilidad preocupante: que Kessinger quizá no actuó solo en estos esfuerzos de limpieza digital. Los métodos usados para desinfectar su teléfono se parecen mucho a los observados en el dispositivo de Christopher Watts. El momento coincide, el alcance se alinea. 2 teléfonos, 2 usuarios, participando en borrado paralelo dentro del mismo periodo de tiempo tan limitado. La coincidencia se convierte en un argumento más difícil de sostener. Las implicaciones de la coordinación son profundas. Asesorar a otra persona sobre cómo retirar pruebas durante una investigación activa cruza un umbral legal, transforma el comportamiento privado en una posible interferencia y, sin embargo, este aspecto del caso nunca se exploró completamente una vez que el principal sospechoso confesó y aceptó un acuerdo. Mientras estudiaba los términos de búsqueda recuperados, se instaló una inquietud más profunda. Kessinger no solo buscaba cómo borrar mensajes, estaba buscando si las fuerzas del orden podían recuperar mensajes borrados de los operadores, si las compañías telefónicas almacenaban el contenido de los mensajes, si las eliminaciones eran permanentes. Estas no son preocupaciones de alguien que cree que sus mensajes son inofensivos, son las preocupaciones de alguien que calcula el riesgo. ¿Por qué importarían tanto los mensajes antiguos si no contenían nada importante? ¿Por qué se temería su recuperación a menos que contaran una historia que contradiera la narrativa que se presentaba a los investigadores? Estas preguntas no requieren especulación, surgen de forma natural a partir del comportamiento. Algunos analistas han ido más allá, sugiriendo que dentro de los datos borrados podrían haber mensajes que ejercían presión, lenguaje que fomenta la separación, lenguaje que expresa urgencia. Quizá incluso el lenguaje enmarcara a Shannon y a los niños como obstáculos. Esto sigue sin demostrarse, pero la destrucción de los datos asegura que la pregunta nunca pueda ser respondida de forma definitiva, y eso en sí mismo es muy importante. A los 2026, los avances en la nube forense y la reconstrucción del lado del servidor han comenzado a recuperar fragmentos que antes se creían perdidos para siempre. Estos fragmentos insinúan imágenes enviadas desde lugares de trabajo remotos, imágenes que representan espacios libres de presencia doméstica, imágenes que reforzaban un futuro sin familia, aunque incompleto, sugieren que el flujo de información entre Watts y Kessinger fue cuidadosamente curado. Lo que recibieron los investigadores no fue la imagen completa, fue lo que sobrevivió a la eliminación. La interferencia digital no es pasiva, es un acto de control. Control sobre la narrativa, control sobre las pruebas, control sobre lo que el sistema judicial puede ver. Cuando ese control lo ejerce alguien que se beneficia de protección legal, la línea de falla ética se vuelve imposible de ignorar. Junto al escudo silencioso de la cooperación, la estrategia de borrado de datos crea una contradicción que no puede resolverse solo con papeleo. Un testigo no puede ser a la vez transparente y selectivamente destructivo. Esos dos estados no pueden coexistir. La verdad aquí no reside en declaraciones firmadas ni resúmenes de entrevistas. Vive en los espacios vacíos, en los mensajes que ya no existen, en las aplicaciones que desaparecieron antes de que pudiera comenzar la imagen forense y en las decisiones deliberadas tomadas en el momento preciso en que la preservación debería haber sido primordial. La cuestión que ahora presiona los márgenes de este caso no es abstracta, es fundamental. ¿Puede realmente funcionar la justicia cuando se permite que un participante clave en una línea temporal criminal seleccione las pruebas antes de entregarlas? ¿O ese permiso, una vez concedido, compromete permanentemente la integridad del registro?
En este caso, la prueba más reveladora puede ser lo que nunca se permitió sobrevivir. Mientras Nigel Kessinger sigue existiendo tras capas de distancia legal y anonimato, Christopher Watts se enfrenta a una realidad que ningún acuerdo puede suavizar. Dentro de la institución correccional Dodge en Wisconsin, el castigo ya no es abstracto. Para enero de 2026, la atmósfera a su alrededor supuestamente cambia de un aislamiento frío a algo mucho más inmediato. Presión, vigilancia, miedo, según relatos internos descritos por observadores penitenciarios y cartas atribuidas a los internos, Watts se convierte en un hombre marcado. La amenaza ya no se susurra, se siente. Dentro de la cultura penitenciaria, ciertas líneas son absolutas. El asesinato de niños, el asesinato de una mujer embarazada, estas leyes sitúan al interno en el nivel más bajo posible. No existe una narrativa de rehabilitación que contrarreste eso. Durante años, Watts sobrevivió manteniéndose en silencio, evitando la visibilidad, confiando en la separación administrativa. Pero la separación no dura para siempre. Filtraciones de información, las historias viajan, y una vez que circulan los detalles, no se pueden retirar. Algunos relatos sugieren que elementos gráficos del crimen, largamente cerrados del registro público, llegaron a la población interna. ¿Cómo ocurrió eso sigue sin estar claro? Lo que importa es el efecto. La indignación se convirtió en hostilidad, y la hostilidad, en un entorno cerrado, se convierte en peligro. La rabia no era solo por lo que hizo, trataba de cómo intentó salvarse después. Los primeros intentos de culpar a Shanann, las historias cambiantes, la cobardía percibida. En la jerarquía penitenciaria, esas cosas se acumulan. A principios de 2026, informes institucionales describen a Watts mostrando una ansiedad creciente. Los registros médicos señalan quejas repetidas de dolor en el pecho y dificultad para respirar, solicitudes de evaluación de emergencia, solicitudes de traslado a viviendas médicas o unidades más seguras. Cada vez las pruebas salieron normales. No hubo ningún evento cardíaco, sin insuficiencia respiratoria. Físicamente estaba intacto, psicológicamente se estaba deteriorando. La pérdida de peso se hizo notable, se me bajó el apetito, el personal documentó una negativa a comer impulsada por el miedo, alimentada por la paranoia sobre el envenenamiento. Esta es una frase diferente, uno impuesto no por el tribunal, sino por la proximidad. Una vida medida en horas sobrevividas en lugar de años cumplidos, un estado de alerta permanente. Recuerdo que me detuve a leer esos informes no por simpatía, sino por reconocimiento. Así es como se ve realmente una condena de por vida cuando se hace el papeleo y se cierra la puerta. El castigo no termina, se profundiza. La conexión entre la situación actual de Watts y las preguntas sin resolver que rodean a Nigel Kessinger radica en un cambio sutil pero importante. En correspondencia anterior, Watts hablaba de Kessinger con reverencia. La protegió. Repitió la narrativa de que ella no era consciente, no estaba involucrada, engañada. Ese tono no se mantiene en cartas más recientes. El lenguaje cambia. La frustración aflora. El resentimiento se filtra. Hay pistas, frases cuidadosas, sugerencias de que no todo se dijo, que no todo el mundo pagó un precio. Esto no son confesiones, son señales, y las señales importan cuando está en juego la supervivencia. Existe un patrón de larga duración en la psicología penitenciaria. Cuando los internos creen que su vida está en peligro inmediato, la lealtad se erosiona. El silencio se vuelve negociable. La autopreservación prevalece sobre promesas previas. Algunos analistas creen que Watts podría alcanzar ese umbral al final de los 2026. Ante la perspectiva de una muerte violenta dentro, podría decidir que la única ventaja que le queda es la información. Si esa información es veraza, interesada o distorsionada por el miedo, sería una cuestión para los investigadores. Pero el potencial existe. Y no es teórico. Los internos ya se han convertido antes. Las operaciones ya se han reabierto antes. El silencio se ha derrumbado bajo menos presión que esta. La ironía es difícil de ignorar. Fuera de los muros de la prisión, los escudos legales se han mantenido firmes. Dentro no hay escudo, solo reputación. Y la reputación, una vez fijada, no puede ser negociada para eliminarla. Esto crea un punto de colisión.
Por un lado, una mujer protegida por la finalización procesal. Por otro, un hombre atrapado en un entorno donde la finalización no trae paz, solo consecuencias prolongadas. Si Watts decide hablar, el sistema judicial tendrá una elección: descartarlo como manipulación, o compararlo con un historial que nunca se exploró completamente. Las prisiones no son solo lugares de confinamiento, son cámaras de presión. Los secretos se comportan de forma diferente bajo ese peso, se fracturan, tienen fugas, buscan salidas. A medida que se desarrolla en 2026, la cuestión ya no es si Christopher Watts será castigado. Esa respuesta se resolvió hace años. La cuestión es si el miedo que ahora se cierra sobre él se convierte en la fuerza que finalmente rompe un silencio formado por la conveniencia, sostenido por la protección y defendido durante 7 años. Porque cuando la supervivencia se vuelve incierta, incluso los votos más fuertes tienden a desmoronarse. A los 2026, una nueva corriente está impulsando el sistema judicial de Colorado. No proviene de un grupo de trabajo oficial ni de un expediente reabierto. Viene de fuera. Investigadores independientes, analistas de datos, investigadores jurídicos que han pasado años revisitando lo que se dejó de lado una vez que Christopher Watts confesó. Lo que comenzó como preguntas dispersas se ha endurecido hasta convertirse en un esfuerzo coordinado centrado en un solo asunto sin resolver: el papel de Nicole Kessinger. Esto ya no es un debate informal en línea. Se ha convertido en una campaña organizada de análisis, documentación y argumentación legal. Grupos como Behind Criminal Minds están elaborando escritos estructurados destinados no para redes sociales, sino para candidatos a fiscales, comités de supervisión y futuros fiscales que heredarán esta oficina tras la salida del liderazgo actual. Su momento es deliberado. La administración actual sigue manteniendo la gestión original del caso. Se espera que esa posición se mantenga al menos hasta 2029. Por tanto, la presión va hacia adelante. Lo que separa 2026 de años anteriores es la capacidad. Las herramientas ahora disponibles para los analistas civiles rivalizan con las que tenían las fuerzas del orden en 2018. Reconstrucción de nubes, extracción de metadatos, secuenciación conductual. La información que antes se descartaba como ruido de fondo ahora se está reevaluando como señal potencial. Uno de los enfoques ha sido la imagen digital. Fotos intercambiadas entre Nicole Kessinger y Chris Watts durante el romance. Analistas independientes han comenzado a extraer metadatos residuales de copias almacenadas en servidores intermediarios y sistemas de respaldo. Algunos hallazgos, aún no confirmados por los fiscales pero respaldados por documentación técnica, sugieren que varios archivos de imágenes contienen coordenadas GPS que sitúan el dispositivo de Kessinger cerca del yacimiento petrolero Serbi 3910, en momentos en los que no se esperaba que estuviera allí. Esto no es prueba de presencia física, pero basta con plantear una cuestión que nunca antes había recibido atención seria. ¿Por qué un campo petrolífero remoto aparece repetidamente en la huella digital de alguien sin ningún papel operativo allí, y antes de que ocurrieran los asesinatos? Esa pregunta ahora se está utilizando como palanca, no para acusar, obligar a la revisión. La reacción pública ha cambiado junto con estos acontecimientos. Durante años muchos aceptaron la narrativa de que Kessinger era un espectador engañado por un socio manipulador. Esa suposición se está erosionando. A medida que se exponen lagunas investigativas lado a lado, el tono cambia de indignación a escrutinio. La gente ya no pregunta si se cometieron errores, están preguntando por qué ciertas vías nunca se exploraron en absoluto. Han seguido peticiones enormes, millones de firmas recogidas internacionalmente a principios de 2026. Aunque las peticiones no tienen fuerza legal, generan gravedad política. Las autoridades locales lo sienten, los medios de comunicación lo sienten, y los periódicos locales que antes evitaban profundizar en las decisiones procesales, ahora publican análisis extensos que cuestionan si el marco de inmunidad sirvió a la justicia o simplemente aceleró el cierre. Otro frente se ha abierto discretamente. A los equipos independientes están siendo reentrevistados por equipos independientes, antiguos empleados de Anadarko,
colegas que interactuaron con Kessinger en los días posteriores a los asesinatos. Algunos describen comportamientos que contrastan fuertemente con su presentación en entrevistas oficiales. Tranquilo, sereno, sin alteraciones, no la actitud de alguien sorprendido por el horror, sino de alguien que gestiona la exposición. Más preocupantes son las afirmaciones de que Kessinger intentó acceder a los sistemas internos de la empresa tras los asesinatos, supuestamente buscando eliminar registros de comunicación entre ella y Chris Watts antes de que las fuerzas del orden bloquearan las cuentas. Si las herramientas modernas de recuperación pueden verificar intentos de eliminación o accesos no autorizados, eso superaría un umbral significativo. Ya no se trataría de percepción o narrativa, se trataría de la acción. A medida que sigo estas revelaciones, la sensación de compresión se vuelve inconfundible. Una verdad reprimida por el tiempo y la finalidad no desaparece, genera presión. 2026 se siente menos como un año y más como un punto de convergencia. Legalmente, los argumentos que se preparan son precisos. No acusan a Kessinger de asesinato, cuestionan la obstrucción, declaraciones falsas, destrucción de pruebas, la validez de la protección concedida bajo cooperación incompleta. Estas no son afirmaciones emocionales, son procedimientos procediales y están ganando coherencia. El escudo que antes parecía inquebrantable ahora es objeto de escrutinio desde múltiples ángulos: técnico, legal, político. Cada uno por sí solo podría fracasar, juntos forman una fuerza sostenida. La cuestión central ha cambiado de nuevo. Ya no se trata de si existen nuevas pruebas. Lo que obliga a actuar es si esa evidencia alcanzará un umbral. Los fiscales no se mueven solo por la ira pública, se mueven por el riesgo, por la posibilidad de que ignorar hallazgos creíbles pueda dañar la legitimidad institucional. La justicia para Shannon Watts y sus hijos puede que nunca requiera otro cargo por asesinato, puede requerir algo más silencioso e incómodo, un reconocimiento de que la historia nunca se contó completamente, que las decisiones tomadas en nombre de la eficiencia dejaban la conducta crítica sin examinar. 2026 son una prueba, no de si el pasado puede reescribirse, sino de si el sistema está dispuesto a reabrir lo que una vez declaró terminado, porque a veces la justicia no termina con una sentencia, a veces espera, paciente y sin resolver, el momento en que el silencio ya no puede sostenerse. Cuando examinamos más de cerca el perfil psicológico de Nichol Kessinger, comienza a emerger un patrón que nunca se abordó completamente en 2018. Esto no va de diagnosticar la culpa, se trata de reconocer señales de advertencia que estaban presentes a la vista y luego se dejaron discretamente de lado. Los materiales de investigación muestran comportamientos que van mucho más allá de la intensidad de un nuevo vínculo romántico. Señalan hacia el control, hacia la fijación, hacia un esfuerzo por remodelar la realidad en lugar de simplemente escapar de ella. Al principio de la relación, Kessinger pasó horas investigando el valor de mercado de la casa familiar Watts, investigó la situación financiera de Chris Watts, exploró los procedimientos y plazos del divorcio en cuestión de semanas tras involucrarse. Estas no son acciones de alguien que se está dejando llevar por el amor, se parecen a un reconocimiento, una evaluación metódica de activos, pasivos y obstáculos. En el análisis conductual, este tipo de recopilación de información suele señalar posesión en lugar de colaboración. Otro detalle pasado por alto está en el lenguaje. Durante extensas entrevistas, Kessinger casi nunca se refería a Shannon Watts, Bella o Celeste por su nombre. Fueron reducidos a etiquetas. Su esposa, los niños. Este distanciamiento lingüístico no es accidental, funciona como aislamiento psicológico. Al despojar a los individuos de nombres, la empatía se embota, la fricción moral se reduce. Para los investigadores formados en victimología, este patrón es una señal de alerta conocida. Sin embargo, nunca fue cuestionado de forma significativa. Más preocupante aún es una pregunta que, según se dice, le hizo a Chris mientras su familia seguía oficialmente desaparecida. Preguntó por el seguro de vida. No es hipotético, no por confusión, pero con especificidad. En medio de la incertidumbre se centró en las consecuencias económicas de la muerte. Ese momento replantea el comportamiento anterior, sugiere que la pérdida ya se estaba procesando como ganancia. Recuerdo que me detuve cuando llegué a ese punto del archivo, no porque demostrara algo por sí solo, sino porque se alineaba demasiado bien con todo lo demás. Control,
borrado, sustituto. Nada de eso ya parecía accidental. A principios de 2026 surgieron más información a través de relatos atribuidos a antiguos colegas de Anadarko. Según estas fuentes, Kessinger albergaba un intenso resentimiento hacia la presencia online de Shannon, fotos familiares, expresiones públicas de felicidad, anuncios de embarazo. Para ella no eran publicaciones neutrales, eran obstáculos, interferencia, prueba de una vida que quería eliminar de la escena. Los psicólogos criminales modernos describen una técnica conocida como constricción emocional, el estrechamiento gradual de las opciones percibidas de una pareja hasta que solo un camino resulte viable. Algunos analistas creen que Kessinger pudo haber utilizado este enfoque con Chris Watts, reforzando la idea de que estaba atrapado, que su pasado era incompatible con su futuro, que la única salida era la separación total, no solo de un matrimonio, sino de todo lo relacionado con él. Esto replantea la cuestión central. Si cometió violencia física pasa a ser secundario respecto a si ayudó a construir el entorno psicológico que hizo inevitable la violencia. Los arquitectos del daño no siempre empuñan armas, a veces diseñan las condiciones. Los informes que han surgido en 2026 también describen el estado psicológico post-caso de Kessinger: ansiedad persistente, pesadillas recurrentes, una fijación con ser descubierto. Fuentes relacionadas con sesiones privadas de terapia, supuestamente realizadas bajo un nombre falso, describen un miedo no basado en el remordimiento, sino en la exposición. La creencia de que la verdad estaba incompleta y que eventualmente saldría a la luz. Esa distinción importa. La culpa mira hacia atrás, el miedo mira hacia adelante. Cuando se colocan marcadores psicológicos junto a la destrucción documentada de la evidencia digital, surge una lógica coherente. Una persona que borra mensajes, supervisa los métodos de recuperación, evita nombrar a las víctimas y se obsesiona con los resultados no está actuando a ciegas. Están gestionando el riesgo. Cada uno de estos comportamientos, examinado por separado, podría ser descartado. Juntos forman un patrón que merecía un escrutinio más detallado del que recibió. Las fuerzas del orden no carecían de acceso a estos detalles, no tenían incentivos para perseguirlos una vez que el principal sospechoso confesó. Esa es la incómoda verdad de esta fase del caso. La eficiencia superó a la curiosidad. El cierre sustituyó a la completitud. A los 2026, el caso Watts ya no aparece como la historia de un asesino solitario actuando en aislamiento. En cambio, se percibe como un ecosistema tóxico, uno donde la presión emocional, la manipulación digital y el desapego calculado se cruzaban. En ese ecosistema, Nicole Kessinger no es una figura periférica, es una presencia constante. La justicia para Bella y Celeste no exige especulaciones, exige atención. Atención a las señales de advertencia que estaban documentadas, ignoradas y selladas. El tiempo no borra esas señales. Solo hace que la decisión de ignorarlo sea más difícil de defender. A los 2026, el viaje a las capas ocultas del caso de la familia Watts llega a un final que parece deliberadamente inconcluso. No hay un regreso dramático en la sala del tribunal, no hay detenciones nocturnas, ningún ajuste de cuentas público se presenta como cierre, lo que permanece en cambio es un estado suspendido donde las viejas decisiones se van erosionando lentamente por el tiempo, la tecnología y la persistencia. Christopher Watts, que ahora mide sus días dentro de la institución correccional Dodge por miedo en lugar de por esperanza, es un sombrío recordatorio de la ilusión que una vez abrazó. Creía que el pasado podía borrarse, que se pudiera construir una nueva vida eliminando por completo la antigua. Lo que vive ahora no es la libertad, sino 4 paredes y la presencia constante de los niños que destruyó. Para Nicole Kessinger, 2026 marcan el fin del silencio absoluto. Las protecciones escritas negociadas años atrás aún existen en papel, pero el papel no detiene los datos. Los rastros digitales no respetan los acuerdos de inmunidad. Mensajes fragmentados, coordenadas GPS inexplicables cerca de Servit 319 y contradicciones sin resolver sobre lo que sabía y cuando lo supo convergen en algo más pesado que la sospecha. Forman un archivo sombra, uno que no existía en 2018 porque aún no existían las herramientas para verlo claramente. Me pregunto si el sistema judicial de Colorado está preparado para enfrentarse a sus propias decisiones pasadas, si ese expediente en la sombra alcanza una masa crítica. Cuando la línea entre un testigo colaborador y la obstrucción se vuelve lo suficientemente fina como para difuminarse,
Las instituciones son puestas a prueba, no legalmente al principio, pero sí éticamente. Es mucho más fácil defender una decisión antigua que admitir que quizá estaba incompleta. Esta historia nunca trató de reemplazar el veredicto dictado a Christopher Watts, se trataba de enfrentarse a una realidad incómoda. El caso se cerró rápidamente, pero no se cerró limpiamente. Pequeños detalles quedaron sin explorar. Las acciones digitales se aceptaron tal cual, se observaron señales de advertencia conductuales, pero no se persiguieron. La velocidad se eligió sobre la profundidad. Y en casos como este, la velocidad siempre deja residuos. A los 2026, algo fundamental ha cambiado. Las investigaciones independientes ya no se descartan como reacciones emocionales, son metódicos, basados en datos. Cada vez es más difícil de ignorar. Se pide a los fiscales que expliquen, no solo decidan. Eso por sí solo es una forma de rendición de cuentas. Aquí está la lección que deja este caso. La justicia no termina con una confesión. Las confesiones pueden simplificar las narrativas, pero también pueden congelarlas prematuramente. En un mundo moldeado por huellas digitales, eliminar datos no es un acto privado, es un riesgo público. Cuando los investigadores permiten que figuras clave seleccionen pruebas antes de entregarlas, la integridad del proceso se ve comprometida, incluso si la frase final parece sólida. También hay una lección más tranquila. La obsesión, el control y la manipulación emocional no se presentan como delitos, aparecen como patrones, como elecciones lingüísticas. Mientras las búsquedas se realizaban a altas horas de la noche, cuando se ignoran esos patrones, las consecuencias se propagan hacia afuera. Sigo volviendo a un pensamiento. Quizá Nicole Kessinger nunca se enfrente a un tribunal, quizá viva bajo otro nombre, llevando la conciencia constante de que el pasado no está tan enterrado como creía, pero aquí se está desarrollando otro tipo de justicia. Uno que no dependa de esposas. La búsqueda de la verdad tiene una forma de confinar a las personas por sí sola. El caso Watts no termina con un estruendo, termina en un susurro, con pruebas que van saliendo poco a poco, con preguntas cada vez más agudas en vez de suaves. Ahora sabemos mucho más que en 2018, y, sin embargo, las preguntas más importantes siguen sin respuesta. ¿Por qué un sistema legal avanzado dejó lagunas tan amplias en un caso que definió una generación de crímenes reales? ¿Puede existir realmente la justicia cuando un posible eslabón de la cadena permanece intacto? ¿Y cuántos otros casos hemos aceptado como cerrados simplemente porque los papeles lo decían así? Esa pregunta no me corresponde solo a mí, te pertenece, a quienes siguen leyendo, analizando y rechazando conclusiones fáciles. Si este caso nos ha enseñado algo, es que el silencio no es lo mismo que resolver, y esa verdad, por muy enterrada que esté bajo campos petrolíferos o archivos sellados, siempre tiene la forma de volver a la superficie. Si este caso te ha dejado con preguntas, quiero conocer tu opinión. Comparte tu perspectiva en los comentarios y que esto sea una conversación real. Gracias por vernos, por pensar críticamente y por seguir con esta historia hasta el final.